soy Horacio López, soy abogado especialista en extranjería. En un vídeo anterior hablábamos sobre el procedimiento de asilo en España y en este me quería centrar más en detalle en uno de los elementos fundamentales de todo el procedimiento, que es la entrevista, porque de ella va a depender en buena parte el éxito de nuestro expediente de asilo. Uno de los derechos básicos en el procedimiento de asilo es que puedes tener un abogado al lado para hacer la entrevista y un abogado que te acompañe durante todo el procedimiento. Una de las claves de la entrevista de asilo es que tenemos que ser proactivos, no tenemos que esperar a que el policía nos pregunte o a que él nos saque la información. Tenemos que ser nosotros los que de manera, como digo, proactiva, contemos nuestra historia y además lo hagamos con el mayor detalle posible. Es importante dar fechas, datos, nombres concretos para dotar de una mayor credibilidad al relato. El funcionario que va a estudiar nuestro caso en la oficina de asilo no conoce nuestra historia, lo que nosotros no le contemos, él no lo puede saber. Entonces hay personas que tienen una historia de persecución muy fuerte y que sin embargo no la han plasmado en la entrevista y todo lo que no está en la entrevista, todo lo que no consta en el expediente, el funcionario que tiene que evaluar y llevar a cabo la instrucción del expediente no lo puede tomar en cuenta porque lo desconoce. El relato tiene que ser coherente tanto con la propia realidad del país que el funcionario que va a estudiar nuestro expediente conoce, como entre sí. No puedo manifestar una cosa en un momento de la entrevista y la contraria en el momento siguiente. Tiene que haber una coherencia general dentro de todo el relato y además ese relato tiene que ser también, como decía, coherente con la realidad del país. Luego yo aconsejo a las personas que van a hacer una entrevista de asilo que se hagan un pequeño guión con los puntos que quieren tratar y con el orden en el que los quieren contar, porque si no, con la tensión y con a veces los nervios que hay en el momento de la entrevista, porque tenemos delante a un funcionario de policía, pues es posible que muchas cosas se nos olviden. Si tenemos un pequeño guión delante, vamos a exponer el relato de una manera mucho más ordenada, más coherente y no vamos a olvidar datos que puedan ser relevantes para nuestra solicitud. También se puede presentar un escrito ampliatorio si por lo que sea vemos que en la entrevista no hemos incidido en algún aspecto que es relevante o que quizá algún aspecto, algún punto no ha quedado demasiado claro, podemos adjuntar al expediente posteriormente un escrito en el que ampliamos o detallamos algunos puntos de la entrevista. Muchas personas piensan que es un requisito indispensable para pedir protección en España disponer de pruebas que justifiquen y que documenten esa persecución de la que hemos sido objeto en nuestro país. Lo cierto es que no es obligatorio presentar pruebas en absoluto. Sí es muy recomendable, si disponemos de pruebas de la persecución que hemos sufrido en nuestro país, pues por supuesto es muy conveniente que las llevemos a la entrevista y que las aportemos al expediente. Por ejemplo, bueno, recortes de periódico, o si hemos sufrido alguna agresión y hemos ido al médico, o si hemos interpuesto alguna denuncia, o si hemos sido activistas en un determinado grupo o en un determinado partido político y podemos aportar un certificado del partido, de la asociación, pues eso nos va a ayudar mucho en el expediente, pero no es obligatorio. Es decir, hay casos en los que se concede el asilo a personas que no han aportado ninguna prueba porque no podían. Hay casos de asilo que son prácticamente imposibles de demostrar. ¿Qué ocurre en estos casos? Pues que cobra especial relevancia el relato. Si no disponemos de pruebas, de acuerdo, no es obligatorio, pero entonces la entrevista es especialmente importante. Una vez que concluye la entrevista, el funcionario de policía nos dará una copia de la entrevista para que la firmemos. Bueno, es muy importante revisar que el policía ha reflejado de manera correcta lo que nosotros hemos contado en la entrevista en el papel, porque lo que va a constar en el expediente es el papel, no lo que nosotros hemos dicho, con lo cual muy importante, asegúrate de que está todo correctamente reflejado, de que ha apuntado todo lo que tú has dicho y de que lo ha apuntado correctamente. Bien, pues ya hemos hecho la entrevista, hemos revisado la copia que nos ha entregado el funcionario de policía y hemos visto que está todo correcto, con lo cual la hemos firmado. ¿Qué ocurre ahora? Bueno, pues se inicia el procedimiento de asilo, nos darán un número de expediente que es muy importante conservar porque a ese número de expediente podremos adjuntar posteriormente cualquier tipo de documentación, tanto pruebas que no hayamos podido aportar en el momento de la entrevista o, como señalaba antes, un escrito ampliatorio en el que contemos más en detalle algún aspecto
concreto que no haya quedado claro en la entrevista. El funcionario de la oficina de asilo al que se le asigne la instrucción podrá citarnos a una segunda entrevista si considera que hay algún punto que no está demasiado claro. Hay muchas personas que piensan que hay 2 entrevistas. No, hay solamente una entrevista. En la mayor parte de los casos solamente una, con lo cual es muy importante hacerla bien. Solamente en casos excepcionales el funcionario de la oficina de asilo nos citará para una segunda entrevista, pero lo normal es que sea solamente una. En cualquier caso, como no sabemos si nos citarán o no para una segunda entrevista y tampoco sabemos si en algún momento la oficina de asilo tendrá que ponerse en comunicación con nosotros, es muy importante que mantengamos actualizados los datos de contacto en la oficina. Si cambiamos de domicilio hay que informar, si cambiamos de teléfono pues también hay que informar. Muy importante tener esto en cuenta porque si intentan comunicarse con nosotros o para citarnos a una segunda entrevista o para lo que sea y no nos localizan, pues podrán tenernos por desistidos de nuestro expediente. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya resultado útil. Podéis dejar vuestros comentarios y si queréis poneros en contacto conmigo podéis escribirme por Facebook o por correo electrónico y estaré encantado de atenderos. Un saludo.